En este segundo problema se nos dice, en Wellville el 48% de los votantes están registrados en el Partido Republicano, el 42% en el Demócrata y el 10% restante está constituido por votantes independientes que no están registrados en ningún partido. Hay 3 candidatos a la alcaldía, R, un republicano, D, un demócrata y un independiente, I. El 80%, 5% y 10% de los republicanos, demócratas e independientes votaron por R, mientras que por D el 10%, 80% y 10% respectivamente. Si todos los votantes emitieron su voto por alguno de los 3 candidatos y se selecciona al azar uno de los votantes, determinar, inciso A, la probabilidad de que sea republicano debido a que honestamente declara haber votado por D. Inciso B, la probabilidad de que haya votado por I. Inciso C, la probabilidad de que sea demócrata si declara haber votado por el candidato demócrata. Inciso D, ¿quién fue el candidato que en las elecciones resulta electo? Inciso E, ¿cuál es la proporción de votos en contra que recibió el candidato electo? ¿Y cuál la probabilidad de votos a favor? Una vez más, conviene hacer la representación gráfica de la información que se nos está proporcionando. Hay una partición ordenada, en este caso, formada por los partidos políticos. El 48% de los votantes pertenecen al Partido Republicano. El 42% corresponden al Partido Demócrata, mientras que el resto, que serían el 10%, pertenecen a un partido denominado Partido Independiente. Nos dicen que en las votaciones el 80%, en este caso de los republicanos, el 5% de los demócratas y el 10% de los independientes votaron por el candidato R, el candidato republicano. Mientras que votaron por D, en este caso el candidato del Partido Demócrata, el 10% de los republicanos, el 80% de los demócratas y el 10% de los votantes del Partido Independiente. Esto da cabida a que por el candidato independiente, el candidato I, votan un 10% de los republicanos, votan un 15% de los demócratas y un 80% de los partidarios del Partido Independiente. Se nos pregunta lo siguiente en este caso. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea republicano debido a que honestamente declara haber votado por D? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea republicano dado que declara haber votado por D? El candidato demócrata. Pero pueden votar por el candidato de republicanos, demócratas e independientes. Es la probabilidad de que voten los republicanos por la probabilidad de que voten por D dado que es un republicano, la probabilidad de que sea un demócrata por la probabilidad de que voten por D dado que es un demócrata, y finalmente la probabilidad de que sea un independiente por la probabilidad de que voten por D dado que es un partidario del Partido Independiente. En todos los casos están votando por el candidato D. La probabilidad de que sea republicano y vote por el demócrata, de hecho, es esta intersección. Es la probabilidad de que sea republicano por la probabilidad de que vote por D, dado que es un republicano. La información que tenemos es que el 48% son republicanos, en este caso, esto sería la información del numerador, y la probabilidad de que voten por D, dado que son republicanos, es el 10%, es decir, 0.1. Esta misma información se repite aquí, es 0.48 por 0.1. La probabilidad de que sea un demócrata es 0.42 multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que es un demócrata, esto aumenta al 80%,
y la probabilidad de que sea un independiente, que es el 10%, por la probabilidad de que voten por el demócrata, dado que es independiente, que también es un 10%. Haciendo las operaciones correspondientes tendríamos punto 0.48, punto 0.48 dividido entre punto 0.48 más punto 336 más punto 0.1. La respuesta sería 48 entre 394, mismo que podemos simplificar a punto 1218. Esta sería nuestra primer respuesta. La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que hayan votado por I? ¿Cuál es la probabilidad, inciso B, que hayan votado por el candidato I? Votan por I tanto republicanos, demócratas e independientes. Es la probabilidad de que sea demócrata por la probabilidad de que voten por I, dado que es un demócrata, más la probabilidad de que voten los republicanos por la probabilidad de que voten por I, dado que es un republicano, más la probabilidad de que sea un independiente por la probabilidad de que voten por I, dado que es un candidato independiente. En este caso, tendríamos la probabilidad de demócrata .42, la probabilidad de que voten por I .15, la probabilidad de que sea un republicano .48, la probabilidad de que voten por I .1. Finalmente, la probabilidad de que sea un independiente .1 por la probabilidad de que voten por I, dado que es un independiente, y esto es .8. El producto de estas probabilidades nos lleva a .063, que sería esta probabilidad, más .048, que sería esta probabilidad, y finalmente .08, que sería esta tercera probabilidad, este producto. La suma de estas probabilidades nos lleva al resultado, lo cual nos da como resultado .191. Nos preguntan también, en el caso del inciso C, la probabilidad de que sea demócrata si declara haber votado por el candidato demócrata. Es un poco parecida a esta, nada más que ahora con la información de que es un candidato, un partidario del Partido Demócrata, dado que declara haber votado por el candidato demócrata, es decir, por D. En este caso, es la probabilidad de que sea un demócrata por la probabilidad de que vote por D, dado que es un demócrata, entre la probabilidad de que sea un demócrata. La probabilidad de que sea un demócrata es .42. La probabilidad de que voten por el candidato demócrata, dado que es un demócrata, es .8. Y la probabilidad de que sea un candidato del partido, una persona que haya votado por el candidato D, es exactamente todo este producto, lo cual nos llevó a .394. Este cociente es .336 entre .394. Haciendo las operaciones correspondientes tenemos un valor de .8528. Este es el inciso C. En el inciso D, lo que nos preguntan es: ¿qué candidato resultó electo? Sabemos que la probabilidad de que voten por el candidato demócrata es todo esto, es de .394. Obtuvimos la probabilidad de que voten por el candidato independiente, que es de .191, y por diferencia podemos encontrar la probabilidad de que voten por el candidato R, el candidato republicano. La suma de estas probabilidades debería de restarse de 1, dado que la probabilidad, porque todos emitieron su voto, debe ser igual a 1, y esta probabilidad es de .415. Vemos que la probabilidad más alta que tiene de votación es el candidato R, comparativamente contra los otros dos candidatos. Razón por la cual, a la pregunta ¿quién fue el candidato que en las votaciones resulta electo?, nosotros respondemos que resulta electo el candidato, en este caso R,
que corresponde al Partido Republicano. En el último inciso se nos pregunta cuál es la proporción de votos en contra que recibió el candidato electo y cuál la proporción de votos a favor. En este caso, los votos a favor serían el 41.5% de la votación, dada esta probabilidad, mientras que en contra tendríamos que sumar estas dos probabilidades y esa respuesta nos conduce a un 58.5%. Entonces, la proporción de votos en contra es del 58.5%, mientras que la proporción de votos a favor para el candidato que resulte electo, en este caso el candidato R, es del 41.5% de la votación.